Nutridos en la palabra de Dios, parte 2. ¿Por qué? Porque la semana antepasada fue la parte 1. Entonces, si no estuviste aquí hace 2 semanas y te lo perdiste, te pido que lo escuches para que puedas conectar uno y uno. Pero escúchala para que seas edificado y puedas entender de qué se trata Primera de Pedro 1 al 3, porque va junto, iglesia. Entonces empezamos con la introducción. Y el pasaje de Primera de Pedro 2 al 2:3, que es el que vamos a ver hoy en esta mañana, si Dios lo permite, nos hace una invitación profunda. Una invitación profunda. Y nos hace una invitación ¿a qué? Nos dice que nos invita a anhelar la pureza y la sinceridad de la palabra de Dios. A eso nos está invitando. Pero no de cualquier manera, sino hay una manera de cómo anhelarla. Y nos dice que anhelemos la palabra de Dios como recién nacido. Anhela la palabra como el recién nacido, así como ellos anhelan la leche. Y al alimentarnos en la palabra diligentemente, tú y yo vamos a crecer espiritualmente primeramente. Vamos a crecer espiritualmente y vamos a experimentar la bondad de Dios. Son 2 cosas que experimentamos tú y yo cuando nos nutrimos en la palabra de Dios. Crecer, madurar y la bondad de Dios, que muchos tienen que conocer esa bondad de Dios. Y la escritura es la fuente primordial de nuestra nutrición espiritual. Es decir, no hay otra fuente más segura, no hay otra fuente más digna, más divina para tu crecimiento y mi crecimiento espiritual. Sumergirnos en la palabra, sumergirnos en ella, no solo nos lleva a la madurez, que eso es importante y eso es lo que va a lograr, pero no nomás nos lleva a la madurez, sino también nos lleva o nos guía a, número 1, a fortalecer nuestra fe. Nos fortalece la fe y número 2, nos lleva a combatir o nos lleva a ser fuertes para enfrentar las luchas de la vida, para enfrentar todo lo que la vida nos trae, todo lo malo. Ya la palabra te va a fortalecer y te va a incrementar tu fe para que tú puedas ir adelante y no te quedes estancado allí, porque muchos seguimos estancados allí. Desde hace 20 años que nos convertimos en cristianos, seguimos allí. No nos movemos, seguimos en el mismo nivel. Y así como el bebé necesita leche pura para desarrollarse, es elemental en sus vidas, nosotros también necesitamos la palabra de Dios para un crecimiento y vitalidad espiritual. Si no te nutres, si no hay palabra en ti, no hay vitalidad, no hay vida. No hay fuerzas. Y hoy seremos desafiados tú y yo a anhelar, a buscar y a aplicar las enseñanzas de la escritura en nuestras vidas, iglesia. Pero no nomás es escucharla, no nomás es anhelarla, no nomás es engrandecer mi cabeza, es practicarla. Y eso es lo más difícil, iglesia. Y la escritura misma nos revela que Cristo es el pan de vida. Eso lo vemos en Juan 6:35, y también vemos que la palabra y que Él es la palabra viviente en Juan 1:1. Él es el verbo, ¿verdad? El verbo que se hizo carne. Es la palabra viviente, Cristo Jesús. Y por lo tanto, al nutrirnos tú y yo y sumergirnos en la palabra de Dios, no solo vamos a adquirir conocimiento, que eso es importante, sino que vamos a encontrar a Cristo en las Escrituras. Tenemos un encuentro con Cristo al leerlo y tendremos la plena revelación de su amor y de su gracia en las Escrituras. Conoces a Cristo, conoces su amor, conoces la gracia, conoces la bondad de Dios, conoces todos los elementos que necesitas para crecer y ser sano espiritualmente. Y hay una gran idea en Primera de Pedro, capítulo 2, de 1 al 3. Hay una gran idea, un gran enfoque. Y el enfoque es que crezcamos o que crezca verdaderamente nuestra fe y que experimentemos una transformación genuina, no temporal, no falsa, genuina, iglesia. O sea, no chapa de oro.
no zircón en vez de diamante. Algo genuino, y la palabra nos convierte en cristianos genuinos, y es imperativo, es necesario que nos alimentemos profundamente y constantemente de la palabra de Dios, no a la ligera, una profundidad y algo perpetuo, constante, todos los días tenemos que nutrirnos. Pues este es el alimento esencial, iglesia. Este es el alimento esencial que jamás puedes dejar de comer en tu carrera cristiana, en tu vida cristiana. No puedes dejar de comer el pan de vida. No podemos, iglesia. Y hoy hay dos puntos que quiero enfatizar. El versículo 2, ingiriendo lo bueno. Ingiriendo lo bueno, porque hace 2 semanas hablamos de desechar lo malo. Lo tienen que escuchar. Y hoy, versículo 2 es ingiriendo lo bueno, y versículo 3, probando la bondad de Dios. Versículo 3, probando la bondad de Dios. Voy a leer los versículos que voy a exponer en esta mañana. 1 Pedro 2, de 2 al 3. Y la palabra de Dios dice: decían como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. La semana antepasada terminamos el versículo 1, como hice referencia hace unos instantes, y fuimos instruidos a desechar todo lo malo, todo lo que ha contaminado tu alma, desecharlo. Es lo que vimos. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que desechemos la malicia, que desechemos el engaño, que desechemos la hipocresía, que desechemos las envidias y la difamación. Fueron 5 palabras que la profundizamos la semana antepasada, y te expliqué exactamente lo que conlleva esas palabras. Las definimos bíblicamente, iglesia. Y la razón que fuimos instruidos para desechar lo malo es para que puedas o podamos ingerir lo bueno, para que tu cuerpo, para que tu alma acepte lo bueno. Eso es importante, iglesia. Es súper importante. ¿Por qué? Porque si alguien tiene malicia, si alguien tiene engaño, hipocresía, envidias, difamación, primeramente las tiene que desechar, para que tu cuerpo no rechace lo bueno, para que tú puedas aceptar lo saludable, iglesia. El aceite y el agua no se mezclan. El igual, lo malo y lo bueno no pueden vivir. No puede coexistir lo malo y lo bueno. Que Dios es luz, y en Él no hay oscuridad. No coexiste luz y luego oscuridad. La luz está prendida y siempre va a haber luz. Pero apaga la luz y viene la oscuridad. Pero no coexisten. Y es lo mismo con nuestras vidas. Y por eso Pedro dice en el versículo 2, dice: decían como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Iglesia, este versículo nos exhorta a desear. Es la primera palabra que dice Pedro. Dice decían, fue su primera palabra en este versículo. Y la palabra desear o decían habla de anhelar, iglesia. Es lo que se traduce esta palabra. Esta palabra es anhelar, anhelen. Que esto significa que tú y yo deberíamos tener un profundo deseo. No es cualquier deseo. Ese es un deseo profundo, un deseo incontrolable para la leche pura. Algo ardiente, iglesia. Algo que nada te lo va a poder apagar. Por ejemplo, dice, como un bebé recién nacido, al tener hambre, ¿ellos qué hacen? ¿Se recuerdan qué es un recién nacido que tiene hambre? Llora, 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 grita, está incómodo insaciablemente, está incontrolable. No está en paz este recién nacido. ¿Hasta cuándo? Hasta que el biberón toca sus labios. Pero él no deja de llorar por el biberón. Él deja de llorar por el contenido que está dentro del biberón. Dale un biberón sin leche y va a seguir llorando. Lo vas a engañar temporalmente.
pero va a seguir llorando. Pero cuando él, sus labios, su paladar empieza a tocar la leche, hay una transformación en este niño. En ese momento, su llanto, ¿en qué se convierte? En tranquilidad y en paz. Hay un cambio al instante, ¿sí o no? Cambia porque cambia. Y ese mismo deseo, ese mismo anhelo debería estar en nosotros, en los que somos cristianos, iglesia. Debería estar en nuestras vidas. Debemos tener un anhelo, un deseo profundo, incontrolable, ardiente de tener comunión con Dios. Un deseo ardiente también de leer su palabra, así como el bebé. Que te sientas incómodo, que te sientas insatisfecho, que te sientas con hambre, que te sientas que te falta algo en tu vida, que te sientas como ese recién nacido que está llore y algo me falta en mi vida, algo me falta para cambiar, para ser transformado, para dejar de ser el Oscar antiguo, el Oscar viejo, el Oscar inmaduro, así como ese bebé. Y Pedro nos dice, tienes que tener ese anhelo, ese hambre. Nos dice que dejes de hacer lo que estás haciendo y que corras a nutrir tu alma. Está diciendo Pedro, deja lo que estás haciendo, no es importante ahorita. Deja el garage, deja la comida, deja tu pelo, deja de planchar, corre, nútrite, llénate y luego haz lo que estás haciendo. Es lo que nos está diciendo Pedro. Y nos dice, fortalece tu alma con la palabra. Pero iglesia, ten cuidado, no cualquier palabra, dice Pedro. Dice, busca y desea la palabra pura. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que tú y yo debemos anhelar, iglesia, y buscar. Cuando corres a la palabra adulterada, algo va a pasar en ti. ¿Te acuerdas el niño que le das la leche engañándole? No se está nutriendo. El biberón está vacío y no hay nutrición, solamente hay engaño. Y es lo mismo que pasa cuando tú y yo corremos a la palabra que está adulterada, o sea, no pura. Esa palabra te va a hacer daño y tú vas a quedar insatisfecho o insatisfecha. Es lo que pasa. No corras a los libros que están disfrazados en ser cristianos para ser alimentado. Por ejemplo, el libro de Tu Mejor Vida por Joel Osteen, o el libro de Rick Warren, de los mejores, vive tus mejores propósitos. Esos no te van a servir, te va a servir temporalmente, pero vas a seguir igual de desnutrido con esos libros. Vas a estar débil, vas a estar enfermo, te va a hacer falta algo porque te están engañando solamente con el biberón sin leche. Y nomás está siendo engañado. No hay comida, no hay nutriciones, solamente estamos jugando contigo, con tus emociones. ¿Por qué? Porque estos libros viven o te enseñan a vivir con pensamientos positivos. Te dicen, usa palabras con poder. Elige ser feliz para que vivas tu mejor vida. Eso es lo que esos libros te van a hacer. Y te lo digo de experiencia porque mis primeros libros en caminar fue ese libro de Joel Osteen. Y me recuerdo yo que tú puedes tener lo que tú quieras, y hasta escribí yo un cheque de casi $1 millón y lo puse allí en el espejo, y yo voy a ser rico y yo voy a ser millonario. Y ¿sabes qué? Después de 3 meses tiré ese libro porque dije, me falta algo me falta, Señor, eso no es suficiente. Y gracias a Dios que lo tiré y no seguí esa doctrina. Esa es doctrina falsa. Yo estaba desnutrido. Y gracias a Dios que su palabra me nutre. Y también las prédicas. Los pastores chistosos, los pastores que hacen prédicas bailando con la más fea, esos son pastores que te van a entretener, pastores que te van a hacer reír, pastores que te hacen sentir bien porque no confrontan el pecado. Deja de escuchar esas tonterías, la verdad, y perdón. Eso no nutre, solamente me hace reír. Pero sigo igual de nutrido. Yo también escuché a ese pastor. Usted sabe de quién hablo. Y nunca me edificó. Nomás me reía y era todo. Y lo quería ver. Ay, a ver qué más tiene. Otra risa. Pero nunca me confrontó. Nunca. Esos pastores que no te confrontan el pecado,
Eso no sirve, eso no es sano, eso no es puro, iglesia. Nada de eso te va a alimentar sanamente, iglesia. El regenerado desea leche pura, así como el recién nacido. Ellos no quieren leche adulterada, quieren leche pura. Dale agua en el biberón y a ver qué va a pasar. La va a escupir, la va a rechazar, no la va a aceptar. Y de tal manera nosotros también, iglesia. El regenerado es igual. Ellos no tienen deseo de escuchar la palabra adulterada, iglesia. El regenerado cierra los ojos, o más bien cierra los oídos a los pastores falsos. No los escucha. Y a este nivel tú y yo debemos darnos cuenta cuál es palabra pura y cuál es palabra adulterada. Ya debemos de estar nosotros vivos en este aspecto. En cuanto tú escuchas algo impuro, debes apagarle, debes cambiar de sintonía. Y no debería agradar tu paladar espiritual. No debería. ¿Por qué? Porque esa leche te va a dejar desnutrido. Mira lo que dice Deuteronomio 8:3. Dice: Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿De qué vive el hombre? De la palabra de Dios. Todo lo que no es de Dios produce muerte, iglesia. Todo lo que no es de Dios produce muerte, y su palabra produce vida. Es la diferencia, iglesia. Tu comida espiritual es vital. Es vital, iglesia. ¿Y sabes qué es tan hermoso? Que los hermanos en Cristo deseamos el mismo alimento, comemos el mismo alimento. Si yo soy regenerado y tú eres regenerado, vamos a desear lo mismo. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra. Mira, 1 Corintios 10, 3-4. Mira lo que dice su palabra, es hermosa. Dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. ¿Hay deseos diferentes en los regenerados? No. No. Uno no va a querer escuchar a Joel Osteen y otro a John MacArthur. No. Este quiere John MacArthur y muchos más. Hay muchos nombres que quieren escuchar palabra pura, palabra pura, palabra pura, palabra pura. Y tenemos que desear la palabra pura. Lo dice su palabra. Todos los hermanos, todos del mismo ADN, comían de la misma comida, los mismos deseos. Y esto es lo que verdaderamente distingue a los hijos verdaderos de Dios. Esto lo distingue y su palabra lo dice. Y Pedro ya nos dijo en el versículo 1 todo lo que tenemos que desechar. Ya nos dijo en el versículo 1. Y es importante eso. Ahora Pedro nos está diciendo lo que debe entrar, lo que debemos ingerir, lo que debe entrar a nuestro cuerpo, que es importante que no tomemos a la ligera, iglesia. No lo tomes como pues es lo mismo siempre. Ya lo sabía. Pues shame on you si ya lo sabías y no lo estás haciendo. No podemos vivir con excusas, iglesia, porque Dios no va a aceptar excusas ante ese trono. No hay excusas. Y aquí Pedro lo que está enfatizando y nos está diciendo lo que debe entrar en nosotros. Él habla de la leche, pero aquí en este contexto la leche no está hablando de mi nivel espiritual, sino en este momento él está hablando de la necesidad de conectarnos a la palabra de Dios. Luego viene el nivel, pero primero dice: deséala, conéctate, ingiérela, cómela. Así como un bebé come varias veces al día, y ustedes que tienen bebés o han tenido bebés lo saben, que ellos no solamente comen una vez al día. La única manera que quedará satisfecho y bien nutrido este bebé es si come varias veces, y así va a crecer saludablemente este bebé.
Y por eso es que debemos tener un anhelo profundo de la palabra de Dios, iglesia. Mira lo que nos dice Salmo 84:2. Dice: anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Es un deseo del salmista. Todos los salmistas se distinguen de lo mismo. Comían de la misma comida, deseaban el mismo Dios, anhelaban la misma conexión con Dios. Y solamente el que desea, iglesia, solamente el que de veras tiene este deseo de la leche espiritual, es el que realmente fue renovado por Dios. Porque uno que no es renovado no puede desearlo. Porque seguimos con el mismo apetito. Seguimos con los mismos deseos. El recién nacido desea, llora y llora incontrolablemente hasta que obtiene la leche. Solamente allí deja de llorar, se siente satisfecho porque tú le has dado leche pura. Y eso está dándole paz. Y todo creyente se alimenta de Dios por medio de ¿qué, iglesia? Por medio de su palabra. Esta es nuestra leche pura. Y este es el único alimento que nos va a llevar al crecimiento espiritual. No hay otro alimento, no hay otro secreto, no hay otra manera. Su palabra nos hace crecer. Su palabra nos nutre a nosotros. La palabra de Dios pura, su palabra pura, iglesia, remueve algo. Lo puro remueve algo. Lo puro remueve lo corruptible, reemplazándolo con lo incorruptible. Y si te recuerdas el 1 de Pedro 1, del 1 al 3, vimos que Dios ya nos implantó una semilla nueva. Dice, nos quitó lo corruptible con semilla incorruptible. Entonces todos los que somos nacidos de nuevo ya tenemos la semilla incorruptible en nosotros, iglesia. Dios ya la ha reemplazado. Iglesia, la leche normal se va a expirar. Se va a expirar. Pero la palabra de Dios nunca expira. Nunca se echa a perder. Jamás, iglesia. Este alimento espiritual logra darnos muchos beneficios, iglesia. Y no solamente nos da beneficios, pero trae cambios radicales en nuestra vida. La palabra pura, la leche pura. Por ejemplo, alimenta el arrepentimiento en nuestras vidas. Si tú no puedes perdonar, o si tú no puedes arrepentirte, te falta algo. Te falta la palabra pura. Te falta comunión. ¿Por qué? Porque alimenta, la palabra pura alimenta el arrepentimiento y nos revela nuestra maldad y nuestro estado pecaminoso. Sí, es un espejo. Santiago, ¿qué dijo cuando estudiamos Santiago, ¿qué dijo? Que la palabra es un espejo. ¿Para qué? Para ver mi vecino, mi vecina, no. Para ver mi rostro y para ver mis deficiencias, para ver todo lo que está mal en mí, primeramente. Y es lo que tenemos que ver. Y la palabra me revela, Oscar, hay maldad en ti. Oscar, hay pecado en ti. Tienes que cambiar. Tienes que alimentarte. Tienes que hacer cosas diferentes. También alimenta el amor hacia Dios. Su palabra nos lleva a amar a Dios. ¿Por qué? Porque nos revela sus grandezas. Y cambia nuestra mente quitando toda corrupción. Su palabra quita lo corrupto. Su palabra quita lo corrupto. Y no solamente quita lo corrupto, iglesia, pero también incrementa nuestra fe, nos da esperanza, paciencia, nos da el celo para la palabra. Si tú no celas la palabra de Dios, nos falta algo, iglesia. Nos falta algo. Iglesia, en sí la palabra brota vida nueva a nosotros. Nos hace completos. Nos transforma, iglesia. Iglesia, debe haber un hambre en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes hambre no vas a comer. Sin hambre no podemos comer.
cual nos va a llevar a desnutrirnos, y cuando estemos desnutridos nos va a llevar a la muerte. Vamos a morir. Y muchos hoy en día ya están muertos espiritualmente y tienen que ser avivados, tienen que ser revividos con la leche pura, que es la palabra de Dios. Jamás puedes cesar el deseo, o jamás puedes cesar el deseo de comer este alimento sagrado. Tenemos que estimular el apetito, iglesia. Si no tienes hambre, estimula el apetito, estimúlalo. Ahora te vas a preguntar, bueno, ¿y cómo lo estimulo? Qué bueno que la palabra tiene respuesta. Te voy a dar un ejemplo cómo estimular. Primero, despójate de la comida chatarra. Despójate de la comida chatarra. La chatarra no es un alimento sano. No tiene los nutrientes necesarios para que crezca nuestro cuerpo sanamente. La comida chatarra te roba el apetito. Escúchame, ¿sí o no? Cuando quieres dar de comer a tus hijos la comida verdadera y acaban de comer dinamitas, papá, no tengo hambre. Mamá, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque la comida chatarra les robó el apetito. Y eso pasa cuando ingerimos nosotros también la palabra adulterada, iglesia. Esa palabra chatarra que nos hace sentir bien espiritualmente, pero en realidad estamos muertos, nos hace creer que estamos llenos, por lo cual ya no queremos otro alimento, porque me siento lleno, me siento completo con esta palabra chatarra, con esa palabra falsa, iglesia. Y esa comida chatarra esa comida chatarra también se puede disfrazar de otras maneras, no nomás en prédicas o en libros falsos. Pero escúchame, mucha gente come comida chatarra disfrazándola en su trabajo, horas en su trabajo, en su vida social, en su tableta, en su teléfono, en su tele. Eso también se disfraza como comida chatarra, porque no te está nutriendo, te está malnutriendo, te está robando los nutrientes. Lo poco que tenías ya está muerto, ya está muerto. Y también se disfrazan prédicas sin fundamentos, prédicas que no son bíblicas, prédicas que solamente te entretienen. Tú crees que estás escuchando prédicas, tú crees que te estás alimentando, tú crees que estás fortaleciendo tu alma, solamente la estás debilitando, porque te estás dando otras expectativas que no son ni ciertas. Tienes otras esperanzas, como yo, que escribí un cheque de $1 millón y yo voy a ser rico, esperanzas falsas que no son bíblicas. Pero sigue escuchándolas, sigue riéndote, sigue entreteniéndote, dales aplausos, ve a visitar sus iglesias. Hay aquí muchas cercas, luego te mando por texto sus iglesias para que vayan a también escucharlas. Eso nos mantiene desnutridos, iglesia. Número 2, ¿cómo estimulamos, iglesia? Recuerda las glorias venideras. Esa es otra manera de estimular el hambre. Recordando las glorias venideras, recordando de dónde nos sacó Dios, de dónde nos ha sacado Dios, recordando que solamente los hijos e hijas van a disfrutar las glorias venideras. No las va a disfrutar todo el mundo, nomás sus hijos y sus hijas. Y el resultado de este alimento divino es, versículo 2b dice, Pedro dice, para que por ella crezcan para salvación. O sea, hay un propósito. Hay un propósito en la leche pura. Hay un propósito en la alimentación sana, iglesia. Es para que crezcas. Es para que crezcas para salvación. Ahora, la palabra salvación en este contexto no habla simplemente de ser salvos, la salvación eterna, sino más bien habla de ser libres del juicio de Dios. Para liberar, para que tú crezcas espiritualmente y te libres del juicio de Dios. Es lo que está hablando Pedro aquí. Para que no sufras el juicio de Dios, para que no seas confrontado con el juicio de Dios. Y cuando eres expuesto a la sana doctrina, cuando eres expuesto a la palabra pura, va a haber un crecimiento llevándote a la madurez. Se lo garantizo, iglesia. Va a haber un crecimiento. Y por eso, pero esto, iglesia,
Este crecimiento, esta madurez demanda sacrificio, no es algo natural. Demanda algo de nosotros. Demanda que inviertas tu tiempo. El simple hecho de desear ser espiritual, de desear crecer, no me va a llevar a nada. No me va a llevar el deseo a una madurez espiritual. Iglesia, no es solamente que desechemos lo malo. Qué bueno que sacaste. Pero lo más importante también es lo que entra. Lo que tienes que reemplazar lo malo con lo bueno. Tienes que ingerir. No puedes simplemente echar para afuera. Hay que reemplazarlo. Hay que comer bueno, iglesia. Toda alma que se nutre de lo espiritual será fortalecida espiritualmente. Si tú conoces personas, si tú mismo estás problemas espiritualmente, problemas de fe, problemas de muchas cosas, te voy a decir, cambia tu alimento. No te voy a dar consejería. La mejor consejería está aquí. Cambia lo que estás comiendo. ¿Qué te está robando tu fe? Facebook. Desconéctate de Facebook. ¿Qué está robando tu fe? Canal 66. Desconéctate del 66. Univisión, todo lo demás. Desconéctate. Está robando tu fe, está robando tu alimento. Desconéctate. Leave it alone. Déjalo. Decimos creer en Dios, decimos tener fe en Él, y sigo viendo dónde están, en dónde me encuentran, abajo de una piedra. Déjalo. Está robando tu paz, iglesia. Está robando tu fe. Hay que vivirlo, iglesia. Tenemos que nutrirnos espiritualmente para que nuestra fe, para que nuestro espíritu, para que nuestra alma sea fortalecida. Así como nutres tu cuerpo con alimentos, tu alma necesita nutrición, iglesia. Toda tu alma necesita nutrición. Y no cualquier nutrición estamos viendo, sino debe haber nutrición espiritual, nutrición celestial, iglesia. Y mira, aquí hay una gran verdad. Las hierbas en tu casa, en el pasto, en la calle, ellas crecen sin esfuerzo, ¿sí o no? Las hierbas crecen sin esfuerzo. Y hay mucha vegetación que crece alrededor de nosotros sin esfuerzo, sin que lo desees. A veces sale un árbol, sale una planta, sale hierbas, lo que sea. No tienes que desearlo. Ahí está. Es natural. Es la naturaleza de Dios. Ahí aparece. Pero nuestra alma es diferente. Con el simple deseo y sin esforzarme, yo no voy a crecer. Yo voy a seguir igual que hace 20 años. Voy a seguir igual. Porque solamente sigo deseando, pero no hay nada más. Y el deseo va con la mano con esfuerzo. Va con la mano con comunión. En otras palabras, tiene que haber un deseo ferviente del alimento espiritual. Tiene que haber un deseo ferviente, no cualquier deseo. Eso no nos va a ayudar, iglesia. Un bebé llora, llora y llora y está inquieto. Y no importa lo que le digas, no importa lo que le hagas, lo cargas, lo cambias, lo meneas, le haces muchas cosas. Que sigue llorando, iglesia. Sigue llorando porque le falta una sola cosa. No es ni el amor de mamá, ni el amor de papá, ni el cariño, no. Le falta la leche. Le falta la leche a este bebé. Y cuando esta leche toca su paladar, cuando se moja su paladar, y moja su lengua, y entra su garganta, y entra sus entrañas, cambia su vida. Cambia ese momento. Al instante cambia la actitud del bebé. Está en paz, está tranquilo, está disfrutando de su leche. Que así nosotros deberíamos tener un paladar sensible a la palabra de Dios, iglesia. Un paladar que únicamente desea la palabra de Dios. Muchos se llenan de mucho trabajo 7 días a la semana. Muchos llenan su vida con muchas actividades. Muchos invierten en lo temporal, pero pocos invierten en lo eterno. Pocos invierten en lo eterno, en las cosas del cielo. Por eso mismo hay mucha deficiencia espiritual hoy en día. Hay mucha deficiencia espiritual. ¿Por qué? Porque están confundidos.
Creen que son espirituales porque sirven, porque tienen un puesto en la iglesia. Y eso, ya soy espiritual. O creen que son espirituales porque comparten un versículo que saben de memoria. O creen que son espirituales porque oran en el restaurante, porque oran en su hogar, para que todos vean que somos cristianos. Es lo único que hago todo el día, pero para que crean que soy cristiano. Creen que son espirituales porque vienen los domingos nomás. Su única nutrición es cuando están aquí 2 horas a la semana. Miércoles, y si es que viene miércoles. Y domingo, y si es que vienen domingo. 2 horas a la semana es su nutrición. Iglesia, te voy a retar en algo. Hoy comienza a comer 2 horas a la semana nomás. Nomás come 2 horas a la semana. En los 7 días, 2 horas el día que tú quieras. Pero nomás vas a comer 2 horas en 7 días. Y me vas a venir a contar qué va a pasar. ¿Sobrevivirás un día? ¿Sobrevivirás una semana? ¿Sobrevivirás un mes? Yo no lo sé. Pero por eso hoy en día hay muchos muertos espirituales. Muchos muertos espirituales. ¿Por qué? Porque la única manera de crecer en santidad es con alimento celestial, iglesia. No hay otra manera de crecer. Cuando te estás alimentando de la palabra de Dios, algo sucede. Te aleja del pecado, te aleja de las tentaciones, te aleja de lo malo, iglesia, y te acerca a lo bueno. El cuerpo físico también, iglesia. El cuerpo físico va creciendo. Entre más comes, pues va creciendo más y más, o alto o ancho, como sea, ¿verdad? Pero vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. El cuerpo no crece por sí mismo. Deja de comer y tú vas a ver cuántas libras vas a perder hasta que llegues a la muerte. Porque va consumiendo lo poco, mucho que hay en ti. Y es lo mismo que está pasando hoy en día, iglesia. Nos estamos alimentando con chatarras. Nos estamos alimentando con cosas que no funcionan para mi crecimiento espiritual. Cuando te da hambre, ¿qué pasa, iglesia? ¿Comes para satisfacer el cuerpo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo mismo es con tu vida espiritual, iglesia. Vas a satisfacer tu alma alimentándote con la leche pura que es la palabra de Dios. Pero ten cuidado, iglesia. Ten mucho cuidado. Y te voy a decir por qué. ¿Te recuerdas que la chatarra, dinamitas, todo eso, quita el apetito? La palabra chatarra hace lo mismo también, iglesia. El pecado hace lo mismo también. El pecado elimina el deseo de la palabra celestial. Es lo que hace el pecado. El pecado te aleja de lo bueno. Y es por eso que nos lleva a la muerte espiritual. Porque el pecado me hace sentir que estoy lleno, que estoy bien. No me ha confrontado nadie. No hay palabra que me confronte. No hay una prédica. No hay nadie que me esté confrontando. Porque solamente veo chatarra. Escucho chatarra. Me lleno de chatarra. Nadie me dice que mi alimento está mal. Por lo cual me siento lleno. Me siento satisfecho. Yo soy así. Así nací. Y me van a aceptar. Y Dios ama a todo el mundo. Y bla, bla, bla. Y X y izquierda. No, iglesia, así no funciona. Así como una persona enferma busca medicamentos para sanar su cuerpo, así el pecador debería buscar a Dios para ser sanados, porque dice Isaías, que dice que por sus llagas fuimos sanados. No habla de una sanación de un cuerpo, habla de la sanación del pecado, iglesia. Si Cristo ya murió, y si yo creo en Él, el pecado no debe tener poder sobre mi vida. ¿Y por qué lo tiene, iglesia? Porque estoy malnutrido. Mi alimentación tiene que cambiar, iglesia. El pecado, iglesia, te está matando. El pecado está matando al mundo. Y el único remedio y la única solución es Cristo. No ofrezcas otro remedio a tus hijos, a tus hijas. No ofrezcas un remedio a tu vecino, a tu vecina, aún a tu mamá y a tu papá. Iglesia, yo tuve que hablar años pasados con mi mamá, años pasados con mi papá,
de la iglesia católica. Y gracias a Dios que cambiaron. Me dolió mi corazón, sí, pero tuve que confrontar el pecado, tuve que hablarles de la verdad para que sean libres y no dejarles que se alimenten de la chatarra. Es lo mismo que tenemos que hacer, iglesia. El remedio es Cristo. No hay otro remedio. No importa que tu mamá sea buena, que tu papá sea bueno, que tus hijos sean buenos, todo eso no va a servir ante el Señor. Él va a ver si el abogado viene tras de ti, más bien delante de ti. El paracleto, tu defensor, el que te va a defender, tu defensa. Y Cristo es el único remedio. Y tienes que matar, iglesia, tienes que matar el deseo pecaminoso. ¿Sabes cómo? Ya no lo alimentes. Ya no alimentes el deseo. Y si no lo alimentas, tarde o temprano se va a morir. Se va a morir el deseo del pecado, se va a morir el deseo de la maldad, pero deja de alimentarlo. Tienes que dejar de alimentarlo. Estos deseos ya no van a existir en ti. Quedarán eliminados, te lo garantizo, iglesia. No quedaremos perfectos, pero mucho de eso se va a eliminar, iglesia. El crecimiento del alma no es pasivo. No es un proceso que simplemente lo deseamos. Es un proceso que demanda un desarrollo intencional, sabiduría de Dios, y que mis emociones también sean manejadas por Dios. Todo demanda eso. Dios busca una amistad transformadora con nosotros. Él nos quiere transformar. Y al vivir en comunión constantemente con Él, constantemente la palabra aquí, nuestra fe se va a fortalecer, nuestro amor se va a expandir y nuestra alma se va a formar para la eternidad. Estás preparando tu alma para la eternidad. Dice Pablo que es una carrera. Somos atletas. Nos estamos preparando. ¿Cómo? Nutriéndonos, iglesia. Esforzando el músculo de la fe, el músculo de oración. ¿Qué es lo que va a suceder, iglesia? Cultivar las virtudes cristianas no es automático ni sencillo, que se los dije hace unos instantes. No es automático. Requiere un compromiso constante para ser formados espiritualmente, iglesia. Nuestra tarea es ponernos en las condiciones óptimas, como el corredor. Tu tarea, mi tarea es ponernos en las condiciones óptimas para el crecimiento, aceptando que estamos en un proceso dinámico y no un proceso estático. El crecimiento espiritual no es estático, no es algo fijo, tiene variables, como aquel árbol que crece a saltos, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, no se queda igual. Y de tal manera nuestra vida también. Y el Señor nos llama a cooperar activamente con el Espíritu Santo. Tú y yo cooperamos con el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la fe, a través del arrepentimiento y a través de la obediencia. Aunque habrá muchos tropiezos en nuestra vida, iglesia, porque los hay y van a seguir habiendo. La fidelidad constante o consiste en levantarnos y volver a Jesucristo cada vez que caigamos. No quedarnos allí. Él nos levanta y nos atrae a Él. Es una diferencia muy grande, iglesia. Y este constante esfuerzo desarrolla una fuerza interior que nos va a permitir a prosperar, a crecer y a ser una bendición en nuestra vida, el crecimiento, porque primeramente te bendice a ti, te bendice a mí mi crecimiento espiritual antes de bendecir a cualquier otra persona. Ahora, ¿cómo aseguramos nuestro crecimiento espiritual? La palabra de Dios es fundamental. La verdad de Dios es revelada para nuestra nutrición espiritual, iglesia. Número 2, debe haber un deseo. Debe haber un fervor de la palabra de Dios con el fin de crecer espiritualmente, iglesia.
No se trata de desarrollar una costumbre. Quiero aclarar esto. Cuando yo te digo que deseas, que te acerques, que leas, no es que desarrolles una costumbre y leas por leer. Pues el pastor dice que hay que leer todos los días. Ya leí. Pastor, estoy leyendo todos los días, No. No es que desarrolles costumbres, leer por leer, iglesia. No es leer para cumplir con una orden pastoral, por decir. No. Es muy diferente. Y por eso hoy te hago tres preguntas. 3 preguntas te hago. Pregunta número 1. Pregúntate: ¿somos realmente bebés de Cristo? ¿Bebés de Cristo? Número 2. ¿Realmente hay un renacer en nosotros? Y número 3. ¿Hay un gran deseo de la palabra de Dios en mí? Y si lo hay, ¿qué hago con ese deseo? Y ustedes conténtense, te la pueden contestar por sí mismos. Y por eso terminamos con que Pedro nos dice que todo nuestro pasado, iglesia, en Cristo, todo lo que Cristo ha logrado, es lo que debería estimular nuestros deseos de la leche pura. Por eso dice, 1 Pedro 2:3 dice: si es que han probado la bondad del Señor. La palabra probado aquí dice, o su contexto es experimentado. Entonces Pedro nos dice que la palabra bondad habla de lo bueno de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, su benevolencia. Entonces este versículo, Pedro nos dice: si han experimentado todo lo bueno de Dios, su bondad, su misericordia, su favor, su benevolencia, deberías tener hambre de la palabra de Dios, deberías tener un deseo incontrolable y una sed de la leche pura. ¿Por qué? Porque ya has probado su bondad. Eso solamente si la has probado. Pero si seguimos igual, no la hemos probado, porque Dios no nos ha sacado de ningún lugar. Así como el salmista, Salmos 34:8 dice: prueben y vean lo que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. 8:6-4 dice: y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Estos deseos es propio, es un deseo propio, iglesia. Es por lo que Dios ya hizo en ti, es por lo que Dios ya hizo en mí. Su bondad, su providencia en mi vida, en nuestra vida, nos debería llevar a anhelar, a desear. Aunque pasemos por malos momentos, malas experiencias, iglesia, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue demostrando su bondad. Dios sigue demostrando su misericordia, pase lo que pase en nuestra vida. La bondad de Dios revela su amor y revela su fidelidad. Al beber esta leche espiritual, iglesia, encontramos verdad, encontramos consuelo, encontramos ánimo, dirección y comunión de su espíritu, iglesia. Ay, Señor, pues vamos a tener que... Hay bastante. ¿Qué horas son? Todavía hay tiempo. Abroches en el cinturón, iglesia, todavía hay tiempo. No vamos a salir de aquí hasta 10, pero vamos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de lo que acabo de decir. Salmos 34, 6 y 7. Tengo que terminar esto y lo voy a terminar. ¿Sí? ¿Amén? Ok, un amén, pero con eso basta. Salmos 34, 6, 17. Lo voy a leer todo porque esto es lo que el salmista está hablando. Fíjense, en iglesia. Dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán aventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán
de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Clamen los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Iglesia, vemos aquí que la palabra de Dios es dulce como la miel. Y creo que el Salmo 19 habla de la palabra de Dios como dulce como la miel, si no me confundo. Y esta palabra de Dios nos revela su gran gracia y su amor. Y todos los recién nacidos pueden entender esto y pueden saborear esta verdad, porque es dulce para tu paladar. Sí, la palabra de Dios, y la puedes saborear, iglesia. Y todos los recién nacidos pueden entenderlo. Y este es el motivo de seguir leyendo, iglesia, y de entender la verdad de Dios. Los falsos maestros te van a desviar y han desviado a muchos hoy en día, llevándolos a placeres del mundo, llevándolos a otros deleites. Pero la verdad está en la palabra de Dios, y esta es la única verdad. Allí es donde descubrimos toda la dulzura de su palabra. Allí es donde nos crea un apetito a nosotros. Si tú sigues inquiriendo, si tú sigues comiendo esta palabra dulce como la miel, siempre tendrás apetito de ella. Siempre, iglesia. Un corazón que se esfuerza a la verdad y se deleita en ella, encontrará riquezas para su vida, trayendo esperanza, cambiando tu corazón, cambiando nuestras mentes y llevándonos a la perfección. Seremos perfectos cuando estemos delante de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Iglesia, porque ya hemos experimentado la bondad de Dios, podemos desechar. Solamente si has experimentado la bondad de Dios, podrás desechar la malicia, podrás desechar la envidia, el engaño, hipocresía y toda difamación, iglesia. Dios nos ama y derramó su amor en nuestros corazones. Lo hemos aprendido en Pedro también. Ya tienes el amor de Dios, y eso es más que suficiente para expulsar todo lo malo en nosotros. El amor de Cristo entra y expulsa lo malo, lo corrupto, por lo incorrupto, iglesia. Nunca vamos a poder desechar lo malo con mis propias fuerzas, con mi propio amor. Nunca. Tenemos que ser reformados en Cristo para lograr desechar toda maldad. No busquemos sustitutos en llenarnos de la palabra de Dios. No hay nada como leer la palabra, no hay nada como escuchar su palabra, iglesia. No dejes que el mundo te engañe. No creas que eres lo suficientemente bueno para ser perdonado, para ser rescatado. Jamás de los jamases llegarás al cielo si Cristo no te representa, si Cristo no te está llevando. Tienes que conocer el Evangelio, tienes que conocer todo lo que implica ser salvo, todo lo que implica la salvación. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube no te van a salvar. Lo único que te salvará es la palabra de Dios. Iglesia, tengan mucho cuidado de todo lo que escuchan, iglesia. No escuches a cualquier pastor. Y no me lo doy yo de muy grande y muy bueno. Hay pastores mejores que yo. Hay pastores que hablan mejor carisma, todo, y está bien. Pero no escuches cualquier cosa. No escuches cualquier podcast. Yo he escuchado tantas cosas que te hablan con tanta convicción que te hacen creer que es verdad lo que están diciendo. Aprende a filtrar lo bueno
Apréndelo. No aceptes la palabra que te va a llevar a la muerte espiritual, iglesia. Dios es bueno. Dios nos ha dado su palabra viviente. Cristo es la palabra viva. Es la palabra, es el verbo encarnado. Y es el único que nos va a llevar a la vida eterna. Cristo y su palabra. Iglesia, pongámonos de pie. Vamos a orar y prepararnos para lo que sigue.